soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo pintar tela con pintura acuarelable. Es una técnica muy sencilla, es bastante fácil de hacer, pero sin embargo hay algunos trucos y algunos consejos que os quiero dar para que vuestro resultado sea realmente perfecto. A mí es un trabajo que me encanta hacer porque me permite personalizar mucho más los proyectos que hago. Si queréis que os enseñe, quedaros conmigo hasta el final del vídeo. Para pintar sobre tela vamos a necesitar los siguientes materiales. En primer lugar, unos lapiceros acuarelables. En este caso yo voy a utilizar los de la marca Derwent, que aparte de ser un lapicero acuarelable, es un lapicero que llaman de tinta, porque tiene un pigmento muy intenso y eso hace que los colores queden realmente muy bonitos. Podéis utilizar esta marca o cualquier otra de las que hay en el mercado. Yo he probado 3. Esta es la verdad que es la que más me gusta. Y la diferencia de precio es muy pequeña de unas marcas a otras, o sea que la que tengáis y la que más os guste. Para pasar el dibujo tenemos que utilizar un rotulador permanente, que sea permanente tanto con el agua como con la luz. En este caso es el Pigma Micron de 0,5. Yo he elegido este grosor porque me gusta que el trazo se vea, pero si preferís que no se vea, en esta misma marca tenéis grosores mucho más finos. También vamos a utilizar un medium textil. El medium textil es un producto que vamos a utilizar con dos funciones. La primera va a ser activar el color, vais a ver que hay mucha diferencia entre los colores en seco y una vez que se ha mojado, pero además es un producto que lo que hace es que los pigmentos de los lapiceros queden impregnados de manera permanente en la tela. Es verdad que los Derwent Ink Intense, si los mojamos o los activamos con un medium textil que sea diferente, con aloe por ejemplo, lo veremos en el vídeo, vamos a tener el mismo resultado de color. Incluso lavándolos el color va a permanecer bastante, pero siempre es preferible que utilicemos el medium textil porque es lo que nos garantiza que el pigmento va a quedar fijo para siempre. Por último vamos a utilizar el Freezer Paper en otra de sus múltiples aplicaciones en el mundo de la costura y del patchwork. Aparte de estos materiales vamos a usar telas. En principio lo ideal es que lo hagamos en telas lisas, en tonos claros, pero podéis también pintar sobre una tela estampada. Vamos a usar pinceles, un vaso con agua y algún pañito o algún trozo de papel para ir limpiando los pinceles cuando los utilicemos. Si lo tenéis todo preparado, vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que hacer antes de empezar a colorear y hacer ningún dibujo es prepararnos una carta de colores como esta que tengo aquí. Una carta de colores es simplemente una tela en la que hemos pintado con todos los colores que tengamos en nuestra caja de lapiceros acuarelables y hemos ido indicando el número y el nombre de cada una de las pinturas. ¿Por qué hay que hacerlo? Bueno, fundamentalmente porque suele haber mucha diferencia entre el color cuando lo estamos usando en seco a una vez que lo hemos activado. Y luego en los trabajos que hagamos definitivos nos podemos llevar alguna sorpresa si no hemos visto previamente cómo va a ser el color una vez que hemos terminado. Lo que tenéis que fijaros es que en la izquierda lo que he hecho ha sido darle más intensidad que la derecha, un poco para ver los tonos que con cada uno de los distintos lapiceros puedo tener. Con la carta de los colores preparada, vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es pasar el dibujo a la tela. Para ello lo vamos a calcar utilizando algún tipo de rotulador permanente como puede ser este, el Pigma Micron. Este es un rotulador que es resistente tanto a la luz como al agua. Yo la tela que he elegido es esta en tono liso, pero que tiene un cierto tono tostado. Podéis hacerlo sobre una tela blanca o una tela envejecida, de estas que se mojan en té o en café y luego las secamos. El efecto puede ser muy bonito. Para calcarlo tenemos que fijarnos un poco en la tela y en el propio dibujo, ¿no? En este caso se ve muy bien, con lo cual no necesito hacer nada más que directamente calcarlo. Hay otros casos en los que a lo mejor nos tenemos que apoyar en una ventana o lo ideal, si disponéis de ello, es utilizar una mesa de luz. Son pequeñas tabletas que vienen iluminadas y para calcar dibujos son perfectas. Calcar el dibujo es muy sencillo, simplemente tenemos que ir despacio pasando el contorno. Es importante
que si nos equivocamos, por ejemplo, no rectifiquemos, sino que arreglemos un poco la forma sin pasar 2 veces el contorno con el rotulador. Entonces, bueno, lo vamos a ir calcando, veis que se hace muy fácil y se tarda un momento. Mira, ya ha calcado el dibujo completamente y ahora, antes de empezar a colorear, vamos a preparar la tela. La tela la tenemos que preparar antes de empezar a colorear y por supuesto antes de dar el medium textil. Lo que vamos a hacer es darle cuerpo. Ahora mismo, como son las telas, son blanditas y se deforman con facilidad. Entonces vamos a utilizar el freezer paper, que le damos hoy un nuevo uso de los que ya hemos visto en el canal, para pegarlo a esta tela en la que queremos colorear y que así nos quede con cuerpo y que nos quede rígida. Os recuerdo que el freezer paper tiene un lado brillante y luego tiene un lado mate. Pues bien, por el lado brillante, si colocamos la tela de esta manera y le damos calor, van a quedar pegadas ambas capas de manera temporal. Luego podremos retirarlo. Voy a darle un poquito de calor y vamos a continuar. Mirad, ya he unido la hoja de freezer paper con la tela y si os fijáis el efecto es que tenemos una hoja de tela, que ahora es mucho más cómodo para colorear. Pero no solo ahora cuando vayamos a colorear, sino que cuando demos el activador de color, que va a ser el medium textil o el producto que utilicéis, os voy a dar un par de alternativas, nos va a permitir que no traspase esta humedad y que los colores se mezclen, porque el freezer paper tiene un lado que es plástico, que es el que está pegado precisamente a la tela. Por tanto, cumple dos funciones: el ayudarnos a que la tela esté lisa y con forma, y luego, bueno, pues a la hora de mojar, pues que no se nos mezclen los colores. Vamos a empezar ahora a colorear. Ahora, para colorear, os recomiendo que tengáis a mano la paleta de colores que hayáis preparado. Entonces nos va a ayudar bastante para ir eligiendo los colores y sobre todo porque vemos el color final. Yo a esta maceta del centro le quiero dar este tono marrón medio, que es el número 1900. Entonces lo tengo aquí preparado y vamos a empezar a colorear. Os recomiendo que empecemos siempre desde fuera, que es la parte que vamos a irle dando sombras, hacia adentro. Vamos a colorear primero todo el borde, un poco como cuando éramos pequeños en el colegio. Y luego vamos a rellenar el interior. Recordaros que estos colores son muy fuertes una vez activados, entonces es conveniente que demos poca cantidad. Vamos a colorear de esta forma. Estas rayitas que veis que quedan luego van a desaparecer en el momento que humedezcamos la pintura. Voy a dar un poco más de cantidad en la zona de los bordes y una vez que la haya dado ya lo daré por coloreado. Una vez que hemos coloreado una de las zonas, tenemos dos opciones: o seguimos coloreando zonas o empezamos a activar colores según hemos ido terminando distintos trozos del dibujo. Esto al final es una cuestión de gustos personales, no hay una mejor forma de hacerlo que otra. A mí particularmente me gusta más ir activando cuando tengo dos o tres objetos ya coloreados para ir viendo un poco el efecto. Voy a seguir coloreando, estaba ahora con esta zona de arriba de la maceta y lo que os voy a enseñar es cómo podemos mezclar un poco los colores. Voy ahora a oscurecer el borde con el número 2000, que es este marrón más oscuro. Voy a comprobar que he cogido el mismo tono y pintaría un poquito encima. Si queréis mezclar es el momento de hacerlo. Luego, una vez que se seque, después de activarlo, es bastante complicado. Bueno, voy a colorear las macetas y vamos ya a activar. Voy a colorear esta de este lado y estas dos en el otro color más clarito, en el 1800. Comprobamos que el número es el correcto, que sería este, y vamos a colorear igual. Primero los bordes, veis que se hace muy fácil, que son los que van a ir más oscuros, y luego el centro de la maceta.
Mirad, ya he coloreado las 3 macetas, estas dos van en los mismos tonos y luego con el color que es un poquito más oscuro, con el 2000, le he dado así unos toquecitos, muy poca cantidad porque de verdad luego va a oscurecer mucho. Para las hojas y los tallos voy a utilizar el tono 1600, que es este verde de aquí, y luego utilizaré algunos toques en los otros tonos de verde. De nuevo vamos a ir coloreando primero el borde y luego la zona interior. Muy poca cantidad porque veis que el color queda muy intenso. Ahora ya activar esta zona para ir viendo un poquito el resultado. Os presento ahora 3 opciones para activar el color. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que usar alguno de estos productos. Lo que nunca podemos utilizar es agua, porque el agua, al ser absolutamente líquida, lo que va a hacer es que se nos van a mezclar los colores y nos va a emborronar el resultado final. Tenemos que utilizar alguna de las opciones que os voy a presentar. La primera sería utilizar un medium textil, que realmente es lo que tendríamos que hacer. Este en concreto es de Americana. Este producto, el medium textil, está diseñado especialmente para fijar cualquier tipo de pintura en la tela, no solo la acuarelable, que es en nuestro caso, ¿no? ¿Qué sucede? Que si utilizamos este tipo de producto, la pintura va a quedar fija a la tela y podemos lavar esa tela todas las veces que queramos, que por supuesto no se va a quitar, no va a perder intensidad y los colores no se van a mezclar. La segunda opción que os presento es una posibilidad si no tenéis acceso a un medium textil, que sería utilizar cola blanca para madera. Tendríais que buscar alguna que tenga un acabado mate, porque las hay con acabado brillante y con acabado mate. Lo que habría que hacer es mezclar esta cola con agua para bajarle la densidad, para que no sea tan espesa y que tengamos una densidad parecida a la que vais a ver con el medium textil. Esta solución va a permitirnos que el color quede fijo y que lo podamos lavar, si bien no es el producto exacto ni diseñado para esta finalidad. La tercera opción es utilizar un gel de aloe vera. El gel de aloe vera lo que tiene es un producto que no mancha porque es transparente, pero tiene densidad, no es líquido como el agua, lo que nos permite activar los colores sin que se mezclen entre sí. El problema con el gel de aloe es que aunque utilicéis lapiceros como los Derwent, que en principio son permanentes, si la pieza la vais a lavar mucho van a ir perdiendo intensidad los colores, pero si es para algún trabajo que no se va a lavar demasiado, podría ser una solución. Mirad, vamos a poner un poquito de medium textil en este cuenco pequeñito y además así vais a ver un poco la textura que tiene, ¿veis? Que es líquido, pero tiene un cierto espesor. Os lo muestro sobre todo de cara a las personas que vayáis a mezclar la cola blanca con un poquito de agua. Esta es la textura que tenemos que tener. Vamos a comenzar ahora ya a aplicar el producto sobre la zona dibujada. Yo lo que he hecho ha sido transformar un pincel porque no encontraba en el mercado ninguno que me gustara y lo que he hecho ha sido cortarle tanto la punta como parte del ancho que tenía. Así tengo uno muy cortito con una punta bastante dura que me permite tener mucho control a la hora de aplicar el producto. Entonces tomo una pequeña cantidad, poco porque de verdad que no hace falta más, y vamos a empezar a aplicar de los lados hacia el centro. Y vais a ir viendo cómo enseguida los colores van a cambiar. Veis que ya se va apreciando la diferencia, sobre todo las rayas nos desaparecen y vamos activando y el color va cambiando. Entonces, una vez que lo tengamos dado, por ejemplo en esta zona, en esta maceta, si queremos modificar algo, lo podemos hacer, podemos añadir más color, porque con la cosa de que como está mojado además, se nos activa en el momento. ¿Veis? Que es muy difícil mezclarlos una vez que están mojados. No puedo arrastrar el color ni me va de un lado para otro. Simplemente
lo hago más intenso. ¿Veis la diferencia entre esta maceta y esta, que están pintadas con el mismo color? Voy a continuar dando producto de momento sin limpiar el pincel, porque estamos utilizando en la misma zona que está pintada con el mismo color. Luego, cuando cambiemos, sí es conveniente aclarar el pincel y darle un poquito de agua. También veis que al tener el freezer paper por debajo, pues me es muy cómodo, voy moviendo, y que además ni mancho la mesa ni se van moviendo los colores de una maceta a otra. Bueno, vamos a darle también a esta. La verdad que queda muy bonito. Pero fijaros lo que os decía, que los colores no se mezclan. Si yo en esta maceta, que está la tela húmeda, tomo un color, en este caso he cogido este para darle un poquito más de sombra, veis que directamente cuando lo aplico ya se está activando, está quedando bastante oscuro al mezclarlo. Voy a tomar el propio color, que era el 1800, para que en esta zona me quede más marcado. Y con el pincel le doy un poquito más. Vamos ahora a activar la maceta del centro, entonces aclaramos el pincel para quitar el resto de pigmento que pudiera haber, lo secamos en un papel y tomo de nuevo el activador, el medium, y empiezo a darle. En este también se aprecia mucho el cambio de tonalidad al ponerle el medium textil. He echado muy poquita cantidad porque prefiero ir echando según lo voy necesitando, que echar de más y que luego lo desperdiciemos. Cuando pintéis, ir procurando no mezclar, o sea, ahora que estoy haciendo la maceta no puedo pasarme a la zona verde a activarla. Tendría que lavar el pincel y cambiarlo. Vamos a oscurecer un poquito más los bordes utilizando el número 2000. Veis que directamente ya, como está húmedo, queda muy oscuro. Quedar muy poquita cantidad. Intentando no apretar. Y damos medio. Vamos ahora a activar las hojas. Tengo muchas ganas de ver cómo quedan, porque es un verde que es súper bonito una vez mojado. ¿Veis cómo están quedando? Luego de nuevo, si queremos pues oscurecer alguna zona más, pues tomamos el lapicero y con mucho cuidado, porque ya está mojado, podemos dar un poquito más de color. Pero yo creo que así está quedando bastante bien. Ahora, para colorear las flores, tomamos de nuevo la carta de colores y elegimos un poco en función de nuestro gusto. Esta flor la voy a colorear en dos tonos rojos, en el 400 y en el 500. Lo que hago es ir combinando ambos tonos en las distintas hojas. El borde siempre más fuerte y el interior muy poca cantidad. El centro de la flor lo voy a poner en amarillo, le coloreo entero. Y las hojas las voy a poner, y el tallo también, en el verde que hemos utilizado antes, en el número 1600. El tallo le damos mucha intensidad en uno de los lados
y en las hojas en el contorno, como hemos hecho en las otras. Vamos a darle a esta parte también el medium textil y fijaros, sobre todo en los rojos, el cambio tan importante que hay, ¿eh? Fijaros que es que parece que es otro color completamente. Fijaros cómo va quedando esta flor, combinando los dos tonos de rojo, que me parece que es muy bonita. Vamos ahora a limpiar el pincel y activaríamos el centro, el amarillo, que se va a quedar muy parecido. Volvemos a limpiar y nos vamos con las hojas y el tallo. ¿Veis cómo queda el tallo de bonito, con un lado mucho más marcado que el otro? Y nos vamos a las hojas. Fijaros la diferencia de mojado a seco, sobre todo en la parte central, que prácticamente no tenía pintura. Vuelvo a tomar la carta de color para ver cómo vamos a pintar el girasol, que voy a utilizar el 1700 para los pétalos. Los pintamos dando más intensidad al borde y una pequeña cantidad en el centro de cada pétalo. Uso el mismo verde para el tallo y para las hojas, y en el mismo lado, que es el derecho del tallo, es el que voy a dar más cantidad y en el otro lado menos. Las hojas las coloreamos como siempre, el borde y muy poquita cantidad en el centro. Fijaros luego el efecto tan bonito que tiene. Tomo de nuevo la carta para ver el tono en el que voy a poner los pétalos, que va a ser este, en el 600, que es como un granate oscuro. Y los pintamos como hemos hecho hasta ahora todas las hojitas, ¿no? El borde más fuerte y el centro así clarito. Fijaros, en este luego la diferencia de colores espectacular. Ahora queda un color casi marrón, pero luego al humedecerlo queda un granate muy bonito. Vamos ahora a activar todos los pétalos del girasol, que van a quedar en un tono mostaza muy bonito. Fijaros la diferencia entre estas tres hojitas que todavía no están activadas y las que sí. Hay mucha diferencia. Ahora limpiamos el pincel y nos vamos al centro. Veis que ahora se nota más las rayitas que habíamos hecho en el otro color. Lo que voy a hacer es oscurecer un poquito más las hojas para que tengan más contraste. Muchas veces vamos a tener que ir corrigiendo cosas según vamos coloreando y activando para lograr el efecto que estamos buscando. ¿Veis? Simplemente ahora lo que he tomado es el 2000, el marrón muy oscuro, y estoy dando un pequeño toque en uno de los lados de las hojas para darles más profundidad y más realismo. Vamos ahora a por la otra flor. Comenzamos por el tallo, ya sabemos cómo nos va a quedar. Tomamos un poquito de medium y lo vamos activando.
Mirad, me ha pasado una cosa que aprovecho para enseñaros. Os voy a acercar la cámara para que veáis la diferencia y lo importante que es no utilizar agua. Aquí, cuando he empezado a pintar el tallo, sin darme cuenta, no había secado el pincel y directamente lo he utilizado mojado en agua. Fijaros, creo que se aprecia la mancha que ha generado de agua. Si lo hubiera hecho en toda la zona, realmente se habría mezclado mucho el color. Por eso, lo que os decía, hay que utilizar siempre algún producto que no sea agua. Vamos ahora por la flor. Voy a empezar por los pétalos y vais a ver este color, la diferencia. Es exagerado el cambio que tiene. De ser un color apagado y sin ninguna gracia a un color muy intenso y muy bonito. Vamos ahora a por el centro de esta flor. Veis que hay tonos en los que la activación se nota más que en otros. Los amarillos se nota quizás un poquito menos. Vamos a colorear ya lo último que nos falta, que es la mariquita y la mariposa. La mariquita la estoy coloreando en el color 500, en el rojo chili, que es un rojo un poquito menos brillante e intenso que el 400. La mariquita sí que la doy bastante color, apretando el lápiz en todo el contorno, porque ahora cuando lo vayamos a activar quiero que quede muy roja y uniforme. Voy a darle un poquito de medium y luego ya cuando esté seco pondremos el negro para que no se mezcle. En la mariposa voy a utilizar para parte de sus alas el tono 1100, este azul mate, azul oscuro, el 600. Mirad, ya he activado también las alitas de la mariposa y con el rotulador negro, con el Micron, he pintado el cuerpo y también los lunares de la mariquita. Ahora lo que tenemos que hacer es esperar entre 48 y 72 horas según las instrucciones del fabricante del producto que hayáis utilizado para plancharlo. Si lo habéis activado con aloe vera, bueno, pues directamente lo podéis planchar sin esperar ese tiempo, porque es verdad que luego no vamos a obtener la misma protección del color que cuando estamos utilizando un medium textil. Voy a esperar el tiempo y vamos a planchar. Una vez planchado ya habremos terminado nuestro trabajo de pintura en tela y como veis el resultado es realmente bonito. Este tipo de trabajo es ideal para, bueno, aplicarlo en una colcha, en un bolso, en cualquier detalle que vayamos a hacer, porque nos da un resultado muy a nuestro gusto, podemos hacer cualquier dibujo y además haciéndole el tratamiento con los productos adecuados lo podemos lavar sin ningún problema. Espero que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos en el próximo tutorial.